¿Cómo andan? A ver hoy la segunda clase de bioquímica. Vamos a empezar con las enzimas. Bueno, las enzimas es un tema que va a ser cortito, es bastante sencillo, pero bueno, creo yo, bastante importante para después poder ir entendiendo los, todos los temas que vamos a ir después, ir viendo después, que son todas las cosas metabólicas, las vías metabólicas. Entonces vamos a tener que ir entendiendo un montón de procesos, muchas transformaciones de compuestos y distintas cosas. Y bueno, las enzimas llevan un papel fundamental, entonces hay que ir conociendo tanto las cosas que vimos en la introducción como las cosas que vamos a ver ahora para que después el resto de los temas se nos se les hagan más fáciles de entender, ¿sí? Así que bueno, nada, vamos a arrancar con este tema. Cualquier cosa después, obviamente, me pueden consultar. Me pareció encontrar una guía me pareció bastante buena como para complementar un poquito esta clase, así que se las voy a estar subiendo al campus. Y nada, eso lo voy a dejar en una carpeta con otra bibliografía que les voy a ir sumando, aunque bueno, nada, yo creo que con las clases van a estar bastante bien, pero bueno, si yo no les puedo responder algo o si prefieren tener algún material de consulta, les voy a ir dejando, em, les voy a armar una carpetita para que esté toda la bibliografía, ¿sí? Y así haya un lugar de consulta dentro del campus y no solo las clases así colgadas. Bueno, entonces, vamos a ir empezando con el tema. Para empezar siempre con, con un tema, o por lo menos en bioquímica, a mí lo que me sirve es como ir organizándose en todos los temas, tener como una misma estructura de estudio, ¿sí? Em, entonces, para mí siempre es bastante importante primero saber la definición de un tema, o sea, cada vez que hablamos de un tema, saber de qué es, o sea, en este caso, qué son las enzimas. Entonces siempre está bueno como sistematizarse para estudiar las cosas, arrancar por una definición, seguir con las características o las funciones de eso que estamos estudiando, para qué sirve, por qué sirve, cómo sirve, qué hace en el cuerpo, y por qué es importante estudiarlo. Y después, bueno, aspectos de cada cosa, si hay algún tipo de regulación, si no está regulado, si regula otras cosas, cómo se relaciona con otros procesos del cuerpo o del organismo, etcétera, ¿sí? O sea, cada tema tiene como sus complejidades o sus métodos de abordaje, pero me parece que si somos sistemáticas como a la hora de estudiar estas cosas, no va a haber problema como para entenderlos, ¿sí? Entonces, bueno, arrancando por la definición, vamos a definir lo que es una enzima. Una enzima también tiene como sinónimo la palabra catalizador. La enzima es un catalizador biológico, porque acá estamos en todo lo que es la parte orgánica, de naturaleza proteica. Siempre está bueno que sepamos de qué naturaleza es, si es un azúcar, si es un glúcido, si es una proteína, si es un ácido nucleico, si es una grasa. Entonces, las enzimas son catalizadores biológicos de naturaleza proteica que aumentan la velocidad de una reacción, disminuyendo la energía de activación y sin modificar la constante de equivalencia de la misma, o sea, de la reacción, ¿sí? ¿Qué significa esto? O sea, esta es como la definición literal de la palabra enzima, pero ¿qué significa esto como llevado a palabras más comunes, si se quiere? Que lo que hace una enzima o un catalizador es a una reacción ya existente, o sea, reacción llamamos a un compuesto que se transforma en otro compuesto, o sea, compuesto uno se transforma a compuesto 2, que es distinto y deriva del compuesto 1. Esa reacción, la enzima lo que hace es volverla más rápida,
y hace que se necesite menos energía para que esta reacción se tenga que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque estas reacciones ya se llevan a cabo, o sea, existen en nuestro cuerpo, se producirían en nuestro cuerpo. Pero si no existieran enzimas, el pasaje de un compuesto a otro llevaría mucho tiempo. Se podría hacer espontáneamente o de forma natural, por así decirlo, pero llevaría mucho tiempo y sería medio como incompatible, ¿sí? Entonces, las enzimas lo que hacen es este pasaje de un compuesto a otro lo hacen más rápido y necesitando menos energía para que se lleve a cabo esta reacción, ¿sí? Y después no modifican la constante de equivalencia de la misma. ¿Qué significa esto de la constante de equivalencia? Que un poquito del tema de constante me parece que lo había mencionado en la clase pasada, pero no me quiero meter mucho en el tema porque es como medio capaz voltero para entender a nivel, como es como muy bioquímico como para entender, y bueno, no es mi idea que lo entiendan mucho, pero básicamente una constante de equivalencia es que, que el pasaje de un sustrato a un producto o al revés de un producto a un sustrato, porque hay reacciones que son de ambos sentidos, o sea, van para un lado y van para el otro, que esta constante equivalencia lo que significa es que la concentración de los dos componentes, o sea, de uno y de otro lado, se mantenga siempre igual, ¿sí? O sea, no aumente o que no disminuya más un componente que uno que de otro, ¿sí? Si bien en situaciones se puede producir más producto, valga la redundancia, o puede haber más sustrato que producto en ciertas situaciones, como que no es algo que se agote en nuestro organismo, ¿sí? O sea, como que no es que nos quedemos sin sustratos de por vida en nuestro organismo, ¿sí? Sino que como que se mantenga un constante pasaje de un componente a otro, ¿sí? Como que no falte uno ni falte el otro. Y como ya repetí, la reacción ya tiene que existir, ¿sí? Previamente existente una reacción. La enzima lo que hace es agilizarla, volverla más rápido. Esa vendría a ser la definición de una enzima. Entonces es una proteína que lo que hace es acelerar una reacción, haciendo que se gaste menos energía y manteniendo una constante de equivalencia, ¿sí? Bien. Esto es más o menos como llevándolo a un gráfico, cómo lo podríamos entender, ¿sí? Si nuestra reacción sería esta, o sea, el pasaje de un sustrato a un producto, B, en este sentido mediríamos la energía y veríamos que si no existieran las enzimas, lo que necesitaríamos para pasar de un sustrato a producto sería muchísima energía para que se active los procesos que cambien el sustrato a el producto, ¿sí? Y vemos que con una enzima la energía de activación para que se lleve a cabo este proceso, para que se modifique la molécula del sustrato y se convierta en el producto, es mucho más baja. Y el resultado termina siendo el mismo, ¿sí? La equivalencia de un producto a otro vendría a ser lo mismo. Siempre hay un constante equilibrio en lo que es la energía que se usa con la energía que se gasta en cuanto a las reacciones, y bueno, eso importa también en lo que es mantener los sistemas energéticos dentro del organismo, ¿sí? Entonces esto es como para esquematizar más o menos cómo funciona una enzima. Es como eh, como algo que nos ayuda a hacer las cosas un poquito más de manera más eficiente. Bien, graficando también de vuelta y como para que capaz a veces en esta materia hablamos de cosas medio abstractas o que son medio difíciles de imaginar, pero bueno, como para esquematizarlo un poco, el proceso básico sería que nosotros tenemos una enzima y a un sustrato, que es el componente que entra a la enzima, un complejo que se forma enzima-sustrato y el desenlace, que es cuando el sustrato se convierte en producto, o sea, en nuestro componente B, que es el que nosotros queremos producir. Entonces, si esto es una enzima y el sustrato entra al sitio activo de la enzima, o sea, el que está predestinado según la enzima para el que el sustrato se una,
se va a formar este complejo enzima-sustrato y la enzima va a trabajar sobre el componente este, ¿sí? Lo va a ir modificando, ya vamos a ver cómo. Se va a formar entonces, de este sustrato se va a transformar a un producto, se va a formar este complejo enzima-producto y después el producto se va a poder liberar y si no, por ejemplo, nosotros necesitamos este producto, se va a ir a ser utilizado, ¿sí? Entonces así básicamente es como funciona la enzima, ¿sí? Bien, ¿cómo son las características de una enzima? Tienen ciertas características que hay que tener presentes, empezando porque son muy específicas para sus sustratos, o sea, no todas las moléculas pueden entrar a cualquier enzima que se les antoje, sino que hay enzimas particulares para cada tipo de sustrato y que convierten cada tipo de producto. Son muy eficientes en cuanto a lo que es, por decirle de cierta manera, costo efectivo. O sea, trabajan em, por unidad de tiempo, o sea, son muy rápidas, por esto que hablamos de la definición, que aumentan la velocidad de una reacción, entonces son muy eficientes. Son termolábiles. ¿Esto qué quiere decir? Que dependen de la temperatura y de pH del medio. El pH ya lo repasamos antes y las temperaturas, nada, es algo que ya conocemos, son las temperaturas de algún líquido, de alguna parte del cuerpo, de algún tejido en particular, al igual que el pH, que las enzimas trabajan a determinados valores de estas dos medidas y a partir de ahí trabajan de una manera en particular. Como son proteínas y las proteínas trabajan de cierta forma, tienen una estructura un poco más compleja y tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y a veces cuaternaria. Cuando tienen una estructura cuaternaria y el medio no es apto para ellas, si por ejemplo no estamos a un pH o a una temperatura óptima, estas proteínas se pueden ir desnaturalizando, ¿sí? O sea, van perdiendo su estructura natural, la estructura natural de la proteína, y una proteína que nosotros teníamos, o sea, una enzima, por ejemplo, que se va a ir desnaturalizando, va a ir perdiendo estructura, va a ir perdiendo funcionalidad y va a ir dejando de sernos útiles, ¿sí? Se puede reciclar, se puede volver a sintetizar, pero no vamos a contar con este enzima que teníamos en un principio. Entonces, si lo llevamos a un ejemplo, tenemos una enzima en el estómago, que nosotros tenemos que saber que el estómago trabaja a pHs muy bajos. Acuérdense que un pH bajo es un pH que nosotros podemos caracterizar como ácido. Cuando nosotros tenemos enzimas que trabajan ahí en el estómago y trabajan a un pH óptimo que es ácido, de aproximadamente 4, para que se den una idea, si nosotros en algún momento tenemos un pH de nuestro estómago que cambia y se vuelve, no sé, alcalino o sí, se vuelve mayor a un pH de 4, esta proteína va a dejar de funcionar de la mejor manera y va a empezar a funcionar cada vez peor. Entonces nuestros sustratos, que van a ser usados por la enzima, van a dejar de convertirse tanto en los productos que necesitamos, porque la enzima va a ir dejando de funcionar tan bien como venía, porque no está actuando a una temperatura o a un pH en el que esa enzima está acostumbrada a trabajar. Y además va a estar perdiendo estructura porque el pH o la temperatura van a ir desnaturalizando a mi proteína. Entonces nosotros tenemos que tener en claro que las enzimas trabajan a temperaturas, a pH óptimo y por eso se ubican en determinados lugares de nuestro organismo. Si nosotros a ese lugar de nuestro organismo lo vemos como modificado, por ejemplo el pH de la sangre, las proteínas se van a ir desnaturalizando y todo va a ir empezando a funcionar de una peor manera, ¿sí? Y ahí es cuando empiezan todos los problemas. Bien, siguiendo con las características, las enzimas pueden ser reguladas en cuanto a la cantidad de enzimas que nosotros queramos que hayan en un lugar, o
la actividad que nosotros querramos que tengan. A veces podemos regular para arriba y que haya más números de enzimas, entonces que se trabaje más, o para abajo y que se trabaje menos. Y también en la eficacia, capaz tenemos el mismo número de enzimas, pero están trabajando en menor medida, o sea, tienen menos lugares para que los sustratos se unan, hay algunas enzimas que van a estar inactivas y otras activas, entonces la velocidad em, de pasaje de sustrato a producto se va a ver alterada. Y eso es la característica de que pueden ser reguladas, ¿sí? Dependiendo otros compuestos, dependiendo de nuestro organismo, dependiendo de lo que hagamos o de algún fármaco que tomemos. Si tomamos alguna pastilla que altere alguna enzima, bueno, podemos ver que esa enzima se va a ver disminuida o aumentada y eso va a traer efectos en nuestro cuerpo, ¿sí? Si por ejemplo nosotros, para darles un ejemplo, tomamos un analgésico, el analgésico puede ser un inhibidor de algunas enzimas que generen productos que nos produzcan dolor o que nos generen inflamación. Entonces, cuando nosotros tomamos, no sé, un ibuprofeno o una aspirina, lo que hacemos es inhibir ciertas enzimas que me generan productos que inflaman y generan dolor. Que para el cuerpo está bueno el dolor porque, bueno, nos da una señal de que algo está pasando, pero para nosotros, obvio que no, porque nos duele. Entonces, para eso están las enzimas que pueden ser inhibidas, se dejan de producir esos componentes y nosotros dejamos de sentir dolor o dejamos de tener inflamación. Entonces, bueno, ese es un concepto que puede ser útil como para tener en cuenta de que las enzimas pueden ser reguladas. Y obviamente después no se modifican una vez que realizan su reacción. O sea, una enzima puede generar de un sustrato un producto y la enzima seguir funcionando, ¿sí? No es que una vez que convirtió un sustrato en producto, la enzima se muere o se rompe o deja de funcionar. No, se recicla y puede volver a sintetizar otro sustrato en producto. Y puede así y seguir trabajando tranquila. Hasta que se tenga que reciclar porque está defectuosa o la razón que sea, pero puede seguir funcionando y no se modifican después de realizar su propia reacción. Bien, ¿cómo está compuesta una enzima entonces? Ya habíamos dicho que las enzimas son de naturaleza proteica, son proteínas, entonces están formadas por aminoácidos y tienen una estructura bastante compleja que ya repasamos, estructura por lo menos primaria, secundaria y terciaria, y algunas también tienen una estructura cuaternaria. Entonces, dentro de esta estructura de la proteína van a tener diferentes como lugares. Al ser una estructura muy compleja, em, cada parte o dominio, se dice a veces, de la proteína, porque es un lugar, una estructura muy grande, va a cumplir como diferentes funciones. Entonces, dentro de nuestra estructura, por ejemplo, vamos a tener un sitio que es el de la fijación del sustrato. Entonces, donde el sustrato se va a unir, ¿sí? En la primera imagen que yo les mostraba. A ver, vuelvo para atrás. Esta vendría a ser el sitio de unión del sustrato, ¿sí? Este es como un dominio de la enzima. Ahí se me fue, ahí está. Entonces, un lugar es, por ejemplo, el sitio de fijación del sustrato, donde el sustrato se va a unir y se va a convertir en producto. Otro sitio de la enzima va a ser el sitio catalítico, donde se generan los cambios conformacionales del sustrato, donde el sustrato se va a ir convirtiendo, perdón, a producto. Y después el sitio alostérico, em, que tiene importancia en la regulación. Yo les dije que algunas moléculas pueden alterar la funcionalidad de una enzima y eso a veces se da por la capacidad de alosterismo, ¿sí? El alosterismo es una capacidad que se presenta en proteínas de estructura cuaternaria, que es la característica de poder cambiar su configuración, o sea, la estructura
de la enzima dentro del espacio, o sea, manteniendo sus componentes pero cambiando su estructura, y ese cambio de estructura le va a conceder diferentes características o propiedades, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la misma estructura pero con una diferente conformación, puede hacer que esta enzima funcione mejor o funcione peor. Entonces, si un modulador alostérico se une a mi enzima y dice vos vas a funcionar menos, se produce un cambio conformacional que hace que la enzima funcione menos. Por ejemplo, que el sitio catalítico sea distinto o que trabaje menos o alguna cosa así en su estructura. Entonces, a partir de ahí es que se generan las regulaciones. Otras moléculas de importancia que, si bien no forman parte de la estructura de la enzima, pero son importantes dentro de su funcionamiento, son, por ejemplo, los grupos prostéticos, los cofactores, las coenzimas, los activadores de las enzimas y las apoenzimas, que las apoenzimas no son más que enzimas como inactivas, ¿sí? Tienen esa parte apo, que es como si fuese una capsulita dentro de la enzima que hace que esté inactiva. Cuando se le va la parte apo, se convierte en una enzima activa, ¿sí? Los grupos prostéticos son como moléculas que se unen a las proteínas y hacen que sean funcionales. Por ejemplo, un grupo prostético puede ser el hierro. El hierro se une a eh, diferentes proteínas y hace que esa proteína funcione. Por lo general son elementos o cosas así. Un cofactor se une también de una manera pero un poco más transitoria y puede unirse y desunirse de la enzima. Y cuando se une la enzima está activa, cuando se va la enzima no se vuelve más activa. Lo mismo con las coenzimas. Las coenzimas a veces ayudan a dar componentes que van a ser formados, se le van a pegar estos componentes a el sustrato y van a terminar formando parte del producto. Entonces las coenzimas a veces aportan o son transportadores de sustratos y ayudan a las transferencias de grupos moleculares de un compuesto a otro. Y los activadores o las apoenzimas, que bueno, las apoenzimas ya lo dije, y los activadores son iones, por ejemplo, también, que ayudan a que la enzima esté activa. Bien, yendo a lo que es la clasificación de las enzimas, que esto es como para tener un pantallazo, tampoco me interesa mucho que se sepan todos los tipos de enzimas que hay. Sino más que nada algunos ejemplos importantes que nosotros veamos en algunas vías. La clasificación básicamente se hace según la reacción que catalicen las enzimas, o sea, la reacción que lleven a cabo las enzimas. Y como regla general, primero se dice lo que hace la enzima y después se termina con el asa, ¿sí? El sufijo asa. Entonces, por ejemplo, si son 6 familias de enzimas. Cuando hablamos de las oxidorreductasas, lo que van a hacer es, obviamente, generar oxidaciones y reducciones, que significa que se van a agregar o quitar protones de una molécula y se van a llevar a otra. Dentro de las oxidorreductasas están, por ejemplo, las deshidrogenasas, oxidasas, reductasas, o sea, las oxidasas lo que hacen es oxidar al sustrato, las reductasas reducen el sustrato, o sea, le agregan electrones o les agregan hidrógenos a sus moléculas. Existen oxigenasas también, peroxidasas o catalasas, ¿sí? Eso todo dentro de las oxidorreductasas. Bien, que siempre se dice lo que hacen y después el asa. Están las transferasas también, que lo que hacen las transferasas es, como dice el nombre, transfieren grupos funcionales, como por ejemplo las aminotransferasas, que transfieren un grupo amino, o las fosfotransferasas, desde un sustrato a un producto, ¿sí? Están las hidrolasas, que es otro grupo de enzimas, que lo que hacen es la hidrólisis. La hidrólisis, como dice el nombre, es una lisis,
que es una ruptura, lisis significa ruptura, a través de el agua, ¿sí? Lo hídrico. Entonces se produce la hidrólisis con las hidrolasas, que lo que hace es agregar agua para dividir una molécula, o sea, nuestro sustrato, en dos productos, ¿sí? Eso es básicamente lo que hacen las hidrolasas, o sea que necesitan agua para funcionar, ¿sí? Después están las liasas, que lo que hacen las liasas es sacar o agregar a la nueva molécula otra molécula más pequeña. Por ejemplo, pueden agregar liasas entiéndanlo por el sentido de que une, entonces puede unirle al sustrato, le une una molécula de agua, una molécula de dióxido de carbono, por ejemplo. Entonces lo que hace es formar un producto un poquito más grande, ¿sí? Que va a tener otra función. Acá adentro están, por ejemplo, las deshidratasas o las hidratasas, que lo que hacen es hidratar o deshidratar, entonces quitan o agregan agua, o las descarboxilasas, que quitan o agregan dióxido de carbono. Dentro del otro grupo están las isomerasas. Las isomerasas lo que hacen es generar cambios estructurales dentro de una molécula, dando así isómeros. Los isómeros son dos moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero están como dispuestas diferentes en el espacio, y eso hace que tengan diferentes propiedades. Entonces, por ejemplo, existen las mutasas o las isomerasas propiamente dichas, que lo que hacen es modificar un poco la estructura de una proteína, de una molécula, para que esa molécula se forme su isómero, ¿sí? Que va a tener la misma estructura, pero va a tener una función distinta. Por último están las ligasas, que la ligasa, como también dice el nombre, es ligan, o sea, unen dos moléculas. Lo que tiene como característica esta familia de enzimas es que unen estas dos moléculas a través de el ATP. El ATP se llama adenosintrifosfato, lo vamos a ver un montón en este año, y básicamente es la moneda corriente de energía que usamos en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros usamos, ganamos o gastamos energía, lo hacemos a través del ATP. Entonces, si hay una reacción que me usa energía, es porque está consumiendo ATP. Si hay una reacción que me produce energía, es porque me está produciendo o generando ATP. Entonces, las ligasas lo que hacen es consumir ATP, entonces utilizan energía para unir dos moléculas. Y acá es el famoso caso de las sintetasas, que las vamos a ver bastante, que lo que hacen es formar compuestos a través del uso del ATP, ¿sí? Entonces a nuestro cuerpo le va a requerir energía formar esto. Y bien, esa vendría a ser la clasificación de todas las enzimas, más que nada para que después, una vez que veamos ejemplos de cada una, sepan un poquito qué es lo que hacen. Un concepto importante es el de las isoenzimas. Las isoenzimas lo que hacen es catalizar la misma reacción, pero poseyendo diferentes propiedades físico-químicas y distintas ubicaciones celulares o tisulares, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos compuestos, dos enzimas, dos reacciones distintas, pero que son iguales. O sea, se usa el mismo sustrato y se genera el mismo producto, pero a través de dos enzimas que tienen una estructura o una propiedad físico-química distinta, ¿sí? Y además están en otro lugar, en otra ubicación. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo la amilasa, que ya la vamos a ver, la amilasa salival, que está en la saliva y trabaja a cierto pH, como habíamos hablado, que la amilasa pancreática, que se forma en el páncreas y que también trabaja a otro pH y a otra temperatura,
¿sí? Son isoenzimas porque las dos son amilasas y generan la misma reacción que ya vamos a ver, pero tienen diferentes propiedades físico-químicas, actúan a distintos pH y tienen distintas ubicaciones. Una está en la saliva y otra está en el páncreas, ¿sí? En la bilis. Bien. Además existe el concepto de enzima clave, que lo vamos a ver bastante en lo que son todas las cosas metabólicas, que la enzima clave no es ni más ni menos que la enzima más importante de un proceso metabólico, que es una seguidilla de reacciones hasta que se forma algo, y tiene la característica de ser el paso más lento, el paso más importante y el paso que más se regula. ¿Sí? Entonces las cosas alostéricas, todo lo de los iones, todo lo de los cofactores que vimos, bueno, lo vamos a ver más que nada en los pasos claves o en las enzimas clave. Y como característica tienen una baja velocidad máxima y generalmente son irreversibles. Sí, nosotros veíamos todos pasajes que son reversibles, que se mueven más por concentraciones. Si hay mucha concentración de sustrato se generan productos. Pero bueno, estas enzimas claves por lo general usan energía y son irreversibles. Van de sustrato a producto y se queda el producto en donde está. Y ahora vamos a ver el resto de las cosas estas. Ahora, ¿cómo se estudia lo que es el funcionamiento de las enzimas? Bueno, a través de la cinética. La cinética se denomina cómo es el funcionamiento, cómo es el movimiento y el pasaje de sustratos a productos a través de las enzimas, ¿sí? Entonces, hay distintos conceptos que hay que tener claro. Dentro de la cinética tenemos a la velocidad. La velocidad no es ni más ni menos que la rapidez, o propiamente dicha, la velocidad con la que se produce la reacción. O sea, qué tan rápido se desaparece el sustrato porque se convierte a producto, ¿sí? Qué tan rápido la enzima funciona haciendo su trabajo y generando más producto. La velocidad depende de las concentraciones. Entonces, por ejemplo, si en un sistema enzimático, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, 5 enzimas y le damos 5 sustratos, por ejemplo, vamos a tener una cierta velocidad de trabajo, ¿sí? Pero si este sustrato aumenta más, aumenta la velocidad en la que trabajan las enzimas, ¿sí? Y van a aparecer cada vez más rápido más productos, ¿sí? Otro concepto es el de la velocidad máxima. La velocidad máxima se generaría cuando tenemos un complejo enzimático que se encuentra totalmente saturado. O sea, el 100% de las enzimas, o sea, de estas que nosotros habíamos hablado, que son 5, está completamente saturado y están trabajando al palo, todas sin parar y todas sin ningún sitio activo disponible para que se una otro sustrato, sin nada, están trabajando a full, no dan más. Entonces, lo que hace es que todo el sistema, el complejo enzimático se encuentre ocupado y que esta velocidad no pueda aumentar más, se estanque, llegue a su límite de trabajo, y ese límite es el de la velocidad máxima, que nada, es conocido por cada complejo enzimático, se sabe a cuál es la velocidad máxima de cada uno, qué sé yo, pero bueno, eso no importa. Lo que sí importa y lo que sí hay que entender, que por más que nosotros lleguemos a una velocidad máxima y aumente más el sustrato, no va a aumentar mucho más la velocidad, o sea, no se van a producir más productos. Una vez que se estanca con la velocidad máxima, la generación de productos se vuelve constante, o sea, su velocidad se vuelve la misma y constante siempre. Otro concepto que hay que tener es el de la KM. La KM es un punto, es una constante, es constante de Michaelis, que nada, no importa. Es un punto en el que la mitad del complejo enzimático, o sea, la mitad de las enzimas se encuentra saturada. O sea, es la mitad de la velocidad máxima, ¿sí? Es la mitad de la velocidad máxima porque si en la velocidad máxima estamos todos 100% saturados, acá está a 50% de saturación, ¿sí? Entonces es el punto
de concentración enzimática en el que se trabaja a mitad de velocidad, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que es el punto de concentración de enzima, ¿sí? Y este punto tiene una relación inversa con respecto a la afinidad. La afinidad es la capacidad que tiene la enzima de unirse a su sustrato, ¿sí? Cuando las enzimas son más afines es porque se unen mucho más rápido, mucho más fuerte, de manera más efectiva con el sustrato, ¿sí? Entonces, eh, esta afinidad se maneja de manera inversa a la Km. Si la Km aumenta o es muy grande, es porque la afinidad es muy chiquita. Y nosotros lo podemos pensar en el sentido que si la afinidad es baja y no muchas moléculas se unen a las enzimas, eso va a generar que se tarde mucho tiempo, porque las moléculas no se están uniendo, en que la enzima se sature al 50%, ¿sí? Entonces, si la afinidad es muy bajita, significa que la Km, o sea, la saturación, va a ser muy alta, porque vamos a tardar mucho en saturar este sistema enzimático, porque no se están uniendo simplemente las enzimas, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Acá les traje un grafiquito como capaz se puede entender un poquito más. No hace falta que se sepan estos valores, perdón, pero sí tener en cuenta que esta es la concentración de sustrato y este es el de la velocidad de la reacción. Entonces, básicamente y de sentido casi no lineal, pero bueno, un poquito, tenemos que entender que a medida que aumenta la concentración de sustratos dentro de un sistema enzimático, la velocidad de reacción va a ser cada vez más rápida, más rápida, más rápida, más rápida, hasta que una vez que nos saturamos completamente, eh, la velocidad se mantenga igual, se mantenga igual, se mantenga igual, porque acabamos de llegar a nuestra velocidad máxima y es en donde todas las enzimas están saturadas trabajando y nos va a aumentar la velocidad en la que se producen más productos. Entonces, si esta es la velocidad máxima, acá vamos a tener la mitad de velocidad máxima. Entonces, si nosotros vemos, hacemos una unión entre un punto y el otro, vemos que a la mitad de la velocidad máxima vamos a obtener una concentración de sustratos que se me va a denominar como Km, ¿sí? Entonces, esta Km, que es una concentración de sustratos, de vuelta repito, em, es lo que me va a dar la mitad de la velocidad máxima, ¿sí? Nosotros sabemos que a esta concentración, por darles un ejemplo, 40, sabemos que a 40 las enzimas van a funcionar a mitad de velocidad, ¿sí? Y después, bueno, a partir de ahí pueden aumentar un poquito más. Pero si la afinidad es muy baja, como habíamos dicho, la Km va a aumentar, o sea, vamos a necesitar cada vez más sustrato para que la velocidad aumente. Y todo lo contrario, si la Km es muy bajita, significa que la afinidad es muy alta. Las moléculas se unen súper rápidos a la enzima y eso hace que la velocidad máxima se haga más rápida y la mitad de la velocidad máxima también, ¿sí? Entonces por eso son inversamente proporcionales la Km con la afinidad. Bien. Por último vamos a mencionar una cosita más que nada para que lo tengan en cuenta y es cómo reaccionan las enzimas frente a los inhibidores, ¿sí? Yo les había dado el ejemplo, vieron de los analgésicos, pero bueno, hay un montón de ejemplos más, ¿sí? Dentro de los inhibidores hay de dos tipos, que yo solo quiero que conozcan la clasificación. Hay una clasificación que es de irreversibles, como por ejemplo algunos fármacos o algunos venenos o algunas cosas así, por ejemplo, no sé, la aspirina, que se dividen en tres grupos que no les voy a dar importancia, porque los que sí me importan son los reversibles, ¿sí? Los reversibles son los que se pueden unir a la enzima e inhibirla y después desunir a la enzima, ¿sí? Por otro lado, los irreversibles, una vez que se unen, no se despegan más hasta que la enzima se termina de romper y reciclar. Los reversibles llega un momento que pueden desunirse.
Y acá también pueden haber otras moléculas del cuerpo, pueden haber algunos fármacos que, nada, molestan un poco a la enzima, pero no es que se quedan pegadas de por vida. ¿Qué tres tipos de inhibidores reversibles hay? Están los competitivos, los no competitivos y los acompetitivos, ¿sí? A no confundir estos dos. Los inhibidores competitivos, la característica que tienen es la de ser análogos, o sea, similares al sustrato de la reacción, ¿sí? No son sustratos de por sí. ¿Se acuerdan que había dicho que las enzimas son específicas? No son específicas para nuestras enzimas, pero sí para unirse, ¿sí? Sí para unirse, pero no generar una reacción, o sea que no se genere un producto. Entonces, lo que hacen, como bien dice el nombre, es competir por el sitio activo de la enzima con el sustrato. O sea, hacen una carrera con el sustrato para ver cuál se une al sitio activo. Y obviamente si se unen los inhibidores no se genera producto, entonces nosotros el producto lo vamos a tener disminuido porque hay un inhibidor ahí dando vueltas y nos está haciendo que el sustrato se una cada vez menos. Entonces, si lo pensamos así, como estamos haciendo con este inhibidor que el sustrato se una menos, significa que estamos haciendo que la afinidad de esta enzima sea menor. Y si hacemos que la afinidad sea menor, significa que la Km que vimos recién se va a ver aumentada, ¿sí? Como para tener en cuenta eso que ahora lo vamos a ver en un ratito. Estos inhibidores son los únicos que se pueden contrarrestar, o sea que se pueden dar vuelta, y la forma en la que podemos darlos vuelta, no sé si se les ocurre, pero es la de aumentar la cantidad de sustratos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un inhibidor competitivo, como por ejemplo, no sé, las estatinas, que son un medicamento para bajar el colesterol, si nosotros tenemos mucho colesterol, va a llegar un momento que el colesterol también va a ir dejando de lado a el inhibidor competitivo, ¿sí? Y se va a ir uniendo a su enzima igual. Entonces, es el único inhibidor que nosotros podemos revertir, ¿sí? Que podemos contrarrestar. Y la forma en la que lo podemos hacer es aumentando muchísimo la cantidad de sustrato, y ese sustrato va a competir y a ganar porque hay mucha más cantidad eh, por el sitio activo de la enzima. Después están los inhibidores no competitivos. Los inhibidores no competitivos lo que hacen es unirse a un sitio distinto, o sea, es un sitio no activo de la enzima, y lo que hace es inactivarla, ¿sí? O sea, hace que no funcione. Entonces, se unen a otro sitio, o sea, no al sitio catalítico donde se une el sustrato se une igual a la enzima, pero cuando se une, como está el inhibidor ahí no competitivo, no se genera nada, ¿sí? No se genera un producto. Y no se contrarrestan si aumentamos la cantidad de sustrato porque el sustrato se está uniendo igual, pero lo que no funciona ahora es la enzima. Entonces, como dijimos que el sustrato se está uniendo igual a la enzima, no se va a ver modificada la afinidad, ¿sí? Entonces la Km de la enzima tampoco se va a ver modificada. Lo que sí se va a ver modificada es la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque el sustrato se queda ahí unido, no se puede liberar, nunca se puede ir de ahí, porque está inactivo, pero el sustrato sigue pegado porque se quiere transformar y qué sé yo. Entonces, la afinidad sigue siendo lo mismo, pero lo que cambia es la velocidad máxima, ¿sí? Es la velocidad en la que se va a saturar el sistema de cardiología, ¿sí? Perdón, cardiología dije, de la enzima. Entonces, el sistema enzimático se va a saturar más rápido porque los sustratos siguen ahí pegados. Entonces la velocidad máxima va a ser más pequeña, ¿sí? Porque se van a saturar al 100% las enzimas mucho más rápido, porque hay sustratos ahí pegados que no se pueden ir porque nunca se generaron a producto.
Em, Ejemplos como esto, nada, pueden ser algunos elementos como el cobre, el mercurio, no importa mucho que sepan los ejemplos. Y después por último están los inhibidores acompetitivos. Los acompetitivos esperan a que se una el sustrato con la enzima, se unen a ese complejo sustrato-enzima, o sea, van al sitio activo donde está ocupado el sustrato y lo capturan. O sea, como que envuelven el sustrato y no lo dejan salir. Y ahí se unen y generan la inhibición. No hacen que se genere el producto. Lo que hace este inhibidor entonces es aumentar la afinidad porque el sustrato se une más rápido con la enzima y inhibirla, ¿sí? A partir de ahí no puede salir más el sustrato de ahí de la enzima. Entonces la velocidad máxima también se va a ver disminuida. Y como aumenta la afinidad, que es lo que acabo de decir, la Km se va a ver disminuida, ¿sí? Entonces estos inhibidores disminuyen la Km y disminuyen la velocidad máxima. El sustrato se queda más tiempo unido, pero no puede generar producto, ¿sí? Y ahí es como genera este cambio en la cinética de las enzimas. Acá vemos unos ejemplos, esto se ve un poquito borroso, pero bueno, en el que tenemos al inhibidor competitivo, ¿sí? Esto vendría a ser la enzima y su cinética normal, y esta la enzima y su cinética eh, con inhibidor, ¿sí? Si vemos, este es un inhibidor competitivo porque lo que hace es, al disminuir la afinidad por la que se están uniendo las moléculas a esta enzima, vieron como acá no hay problema para que las moléculas se unan a la enzima, las moléculas se están uniendo con una re buena afinidad y eso significa que llegan a su velocidad máxima y a su velocidad media con mucha más rapidez porque se unieron un montón y se saturó al 50 y al 100% mucho más rápido. En cambio, si nosotros tenemos un competidor, o sea, una molécula que está metiéndose en el medio y haciendo que cada vez se una más lento los sustratos, la afinidad va a disminuir y lo que significa que la velocidad media se va a ver aumentada y finalmente va a tardar más en llegar a una velocidad máxima, pero va a llegar a la misma velocidad máxima, ¿sí? Entonces, este es el inhibidor competitivo que lo que hace es aumentar la Km, ¿sí? O disminuir la afinidad, ¿sí? Después, el otro ejemplo que les traje es el del no competitivo, ¿sí? El no competitivo habíamos dicho que lo que hace es disminuir la Vmax. ¿Por qué? Porque lo que hace es disminuir el número de enzimas activas. Entonces no vamos a tener este número de enzimas activas como teníamos sin inhibidor o con inhibidor competitivo. Vamos a tener muchísimo menos porque hay un montón de sustratos que están ocupando de estas enzimas. Entonces lo que vamos a tener es, sí, la misma velocidad, sí, el mismo tipo de unión, la misma velocidad de unión, no le molesta eso al inhibidor porque el sustrato se está uniendo igual, pero una vez que se une, se satura ese complejo enzimático. Y se saturan, dejan de funcionar rápido, tienen una velocidad media más, va igual, digamos, y una velocidad máxima que sí se ve disminuida, ¿sí? Entonces se va a saturar en 100% el sistema enzimático, muchísimo más rápido que si no hubiese eh, inhibidor, ¿sí? Y después por último, que no hay grafiquito, es el acompetitivo, perdón, o anticompetitivo, también se lo conoce así, que lo que hace era disminuir la Km y disminuir la Vmax, ¿sí? Entonces lo que hace va a ser disminuir la Km porque la afinidad está aumentada, o sea, se va a necesitar menos concentración de sustrato para que se funcione a una velocidad máxima media, y disminuir la Vmax al final porque también se va a saturar todo un poquito más rápido, ¿sí? Entonces es como más chiquito eh, que, que uno sin inhibidor, ¿sí? Entonces esa es la función del inhibidor
a competitivo. Disminuir la KM, aumentar la afinidad y disminuir la velocidad máxima. Bien, esta es otra manera de entenderlo. Acá les dejo un cuadrito medio explicativo, por así decirlo, que ya lo venimos diciendo. El inhibidor competitivo, la Vmax no cambia. Acá lo vemos en otro tipo de gráfico. La Vmax no cambia. Si ven acá, siempre con el inhibidor competitivo se mantiene igual. Y lo que sí aumenta es la KM, ¿sí? Porque disminuye la afinidad. Disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato. En el no competitivo, lo que no cambia es la velocidad máxima. Perdón, lo que cambia es la velocidad máxima. Lo vemos acá. Y lo que, perdón, en este tercero, y lo que no cambia es la KM, o sea, la afinidad no se ve modificada, ¿sí? Donde pasan estos puntitos acá es la KM y donde pasan por acá es la Vmax, ¿sí? Entonces la Vmax cambia, si tenemos un inhibidor competitivo se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Y la KM se va a mantener igual porque la afinidad no cambia. Y después el A competitivo o anticompetitivo o mixto, que este era el que me había confundido recién, la velocidad máxima y la KM, o sea la afinidad, se ven modificadas. La velocidad máxima disminuye, o sea cada vez se va aumentando más acá en este gráfico, que es inverso, entonces disminuye. Y la KM también se va a ir corriendo para allá, o sea que disminuye también, ¿sí? Para acá. Porque también lo que hace es aumentar la afinidad, ¿sí? Entonces, como son inversas, si aumenta la afinidad, disminuye la KM, al igual que la Vmax, ¿sí? Así que bueno, nada, básicamente eso era lo que había que explicar de enzimas o lo que me gustaría que supieran. Es un breve repaso de inhibidores, no quiero que lo sepan mucho más, pero como para cuando se vaya mencionando alguna que otra cosa se tenga en cuenta. Y después sí, importante, un poco cómo funcionan las enzimas, qué son las isoenzimas, cómo es la estructura y cómo funcionan, ¿sí?, las características de las enzimas. Así que bueno, nada, cualquier cosa ustedes me dicen, me preguntan y lo podemos ir viendo, ¿sí? Después les voy a ir subiendo alguna que otra bibliografía y vamos a ir completando un poquito más el aula. Lo que necesiten me lo comentan, ¿sí? Así que bueno, nos vemos, ojalá les haya servido, les sirva, les esté interesando un poco por lo menos. Esto capaz es lo más aburrido, pero después vienen cosas mejores y bueno, lo vamos a ir viendo, ¿sí? Así que bueno, nada, nos vemos.